En un estudio experimental de 2016, el 93% de los 543 participantes aceptaron los términos de servicio y la política de privacidad de una red social que exigía entregar como pago el primogénito. En caso de no tenerlo aún, daba plazo hasta 2050 para cumplir. Instalar software por cuenta propia es delicado. Si prefiere irse a la segura en lugar de pasarse horas leyendo términos de servicio o arriesgar quién sabe qué de no hacerlo, contrate a un experto. Para eso está el grupo Avance, así con Z, desarrollo de sistemas, equipamiento tecnológico, videovigilancia, marketing y diseño, asesoría tecnológica, outsourcing de tecnologías de información, telemetría y video analítica. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio pasado lo dejamos en Marco Aurelio compartiendo el trono con su hermano adoptivo, Lucio Vero. A Marco Aurelio, broche final de la racha de los 5 emperadores buenos, se lo podía ver desenvolviéndose tanto en las pistas imperiales como en las filosóficas. Cultor del estoicismo, su libro Meditaciones incluye desde reflexiones sobre el sentido de impotencia del ser humano ante Dios hasta consejos para ganar la batalla matutina por abandonar la cama. La ruta se le puso difícil al emperador filósofo a causa de rebeliones de los partos en las actuales Armenia y Siria, de los bárbaros germanos en las llamadas guerras marcomanas y del usurpador Avidio Casio, quien se proclamó emperador y tomó las provincias de Siria y Egipto. En un punto de las guerras marcomanas, Marco Aurelio encomendó al taumaturgo griego Alejandro de Abonutico enviar un oráculo al frente en el río Danubio. El sujeto vaticinó que la victoria sobrevendría tras arrojar 2 leones vivos al río. En lugar de eso, devino el desastre y Alejandro le echó la culpa a las malas artes del oráculo de Delfos. Lo cierto es que el griego era un charlatán en todas las de la ley. Había fundado un culto con una influyente feligresía que veneraba a Glicón, un dios serpiente. De acuerdo con el contemporáneo Luciano de Samosata, no era más que una marioneta accionada por una mano en su interior, cual títere de calcetines. En medio de las guerras marcomanas, Lucio Vero murió por enfermedad. Marco Aurelio ofreció juegos en honor a su memoria, y tras el funeral el Senado lo declaró divino, venerable bajo el apelativo de Divus Verus. Los microorganismos se sumaron a las guerras en la tarea de exterminar macroorganismos. La viruela hizo un devastador debut. La demografía romana, por entonces en su máximo de quizás unos 60 millones, cerca de un quinto de la humanidad, comenzó un sostenido descenso del que nunca más retornó, hasta raspar menos de la mitad. El 180, Marco Aurelio murió de enfermedad en su cuartel de campaña en lo que hoy es Viena. Tertuliano menciona una ciudad serbia. Tenía solo 58 años, en contraste con el anciano decrépito que retrata Gladiador. Your false as a son is my failure as a father. Por primera vez desde el 79, cuando Vespasiano le traspasó el trono a Tito, el cargo lo heredó un hijo. En parte porque era la primera vez en más de 70 años que un emperador engendraba un heredero que sobrevivía a la infancia.
Con la asunción de Cómodo, acabó la práctica de nombrar al más capaz, que tan buenos resultados venía dando a lo largo del siglo II. Este es el punto que marca el inicio del larguísimo declive del Imperio Romano. Con Cómodo retornaron desmesuras como las vividas durante los años de Nerón o de Calígula. Solía combatir él mismo en el Coliseo ataviado de pieles de león y no le tiritaba la mano para matar oponentes en los entrenamientos. En el Coliseo, en cambio, peleaba con espadas de madera no letales. Llevaba a ciudadanos con defectos físicos a la arena para representar el rol de gigantes, quienes acababan ultimados a mazazos. Para que no faltara la acción en sus performances, cierta jornada aniquiló 100 leones y en otra, un Strutiocámelos al galope, o gorrión camello, hoy conocido como avestruz. A los senadores sentados en primera fila, únicos espectadores autorizados para vestir sombreros para el sol, los desafió sacudiendo la cabeza de la pobre ave. Un testigo se embutió hojas de laurel de su corona para contener la risa y evitar algún castigo macabro. En otra ocasión, Cómodo se deshizo personalmente de 3 elefantes. Cuando se ensañó contra una jirafa, incluso el curtido público romano se espantó de la carnicería padecida por una bestia dócil e indefensa. Celebró 2 semanas de juegos con él como protagonista y en un solo día particularmente sanguinario mató 100 osos. Atractivo para el populacho, qué duda cabe, pero muchos dudaban de asistir por el rumor de que comenzaría a disparar contra espectadores al azar en recreación del mito de Hércules y las aves de Estínfalo. Era un periodo demandante para los pueblos localizados en la ruta de transporte de los animales del Coliseo, quienes por ley debían alimentarlos por hasta 1 semana. A la vez, un periodo de bonanza para quienes vivían de recolectar con esponjas la sangre de los gladiadores para luego venderla a las crédulas masas, convencidas de que beberla operaba como cura contra la epilepsia o de que rociarla en el cabello de una novia alentaba la fertilidad. A consecuencia de obsesos como Cómodo, para el momento en que el Coliseo acogió sus últimos juegos, estaban ya extintos los leopardos de Turquía, los tigres de Irán, los hipopótamos de Egipto y el elefante norafricano. Cómodo, en contraste con estas pobres bestias, gozaba de buenas chances de sobrevivencia. Ante cualquier lesión, podría ser atendido por el médico más famoso de todos los tiempos, Galeno el Griego. Tras dejar la biblioteca de Alejandría a los 28, fue en las cortes romanas, donde escribió sus tratados de anatomía, elaborados en gran parte en base a animales, en especial macacos, porque el uso de cadáveres humanos estaba proscrito. Envidiaba a los médicos de campaña, quienes sí podían rebanar a gusto uno que otro bárbaro. Y, dado que el corpus galénico dominó la anatomía por más de 1 milenio, se asentaron sandeces de raíz zoológica, tales como que el útero humano es similar al de los perros o que la sangre venosa se produce en el hígado. Sangre que, sostenía Galeno, porta el neuma vital, o espíritu de vida, el componente que la dota de su color rojo. Su obra estaba también informada por su experiencia como médico de gladiadores en Pérgamo, donde lidiaba en forma rutinaria con la gasfitería humana. De desinfectante empleaba vino, con el que empapaba los intestinos expuestos antes de reintroducirlos al cuerpo doliente. Y tan mal no le fue con la mostoterapia. Durante sus 4 años en el puesto enfrentó 5 decesos, mientras que quien lo precedió vio 60. En una ocasión salvó a un pobre diablo que había sido casi completamente eviscerado.
Galeno reportó que sintió los pies helados por el resto de su vida. A modo de ostentación de su habilidad, Galeno laboraba en público e invitaba a miembros de la audiencia a pedir a viva voz el próximo órgano a escarbar, cual Bad Bunny ofreciendo al respetable la elección de la siguiente canción. Nuestro esforzado cirujano aseveraba además que los genitales masculinos y femeninos son en el fondo la misma cosa, solo que invertidos. Dobla hacia afuera los de la mujer, dobla hacia adentro a modo de decir y dobla en dos los del hombre y encontrarás lo mismo en ambos en cada aspecto. Otra barbaridad que perduró más de un milenio. Creía además que los hombres eran cálidos y las mujeres frías, de modo que si una dama se calentaba demasiado, con ejercicio intenso por ejemplo, arriesgaba que sus genitales cayeran fuera del cuerpo. En general, la mujer era a sus ojos una suerte de premio de consuelo de la especie. Así como el humano es el más perfecto de todos los animales, dentro de lo humano, el hombre es más perfecto que la mujer. Y la razón de esta perfección es su exceso de calor, porque el calor es el instrumento principal de la naturaleza. La mujer es menos perfecta que el hombre con respecto de las partes generativas, porque las partes se formaron dentro de ella cuando aún era un feto, pero debido al defecto en el calor no pudieron emerger y proyectarse al exterior. Decía además que el orgasmo femenino era necesario para evitar la histeria. Por eso después sería llamado paroxismo histérico. Y también para la procreación, creencia que perduró hasta el siglo XVIII. Decía que todos los animales están tristes después del coito, excepto la hembra humana y el gallo. Y por este tipo usamos la expresión galeno como sinónimo de médico. Sucede que escribió con igual fruición de lo que sabía y de lo que no. Por ejemplo, que la existencia de centauros era inverosímil porque las partes humana y animal requerían diferente alimentación y estaban en general mal configurados para cohabitar. Sus cerca de 3 millones de palabras documentadas constituyen algo así como la mitad de todo lo que se conserva de la antigua Grecia, y se estima que en total se despachó unos 10 millones, cifra que lo empataría con Newton. La Escuela Médica de Alejandría administró esta incontinencia escritural organizándola en 24 tratados, que por algún motivo confuso luego pasó a llamarse 16 libros. Galeno proyectó su sombra a lo largo de plazos que no parecen humanos en nuestro mundo contemporáneo, en que los estudios médicos obsolecen más rápido que lo que seca la tinta. Entre los autores medievales era tan influyente que solían referirse a él solo por la inicial, G. En pleno Renacimiento, cuando textos suyos salieron a la luz, teorías manifiestamente erradas eran atribuidas a escribas que habían mal transcrito los textos. Era inconcebible que tales disparates hubiesen emergido de su propia pluma. Hasta el siglo XVII, en la Sorbona, el currículo médico no contenía autores más recientes que Galeno. Bien, Cómodo habrá tenido de cabecera al médico más reputado de la antigüedad, pero a juzgar por los hechos no puede decirse lo mismo de sus bomberos. En el 191, un incendio acabó con buena parte de los edificios públicos de Roma. El emperador vio en la ruina una forma de inmortalizar su nombre y extender su espacio en los libros de historia. Y en los podcasts de historia habría agregado si los hubiese conocido. Decapitó al coloso de Nerón y puso en su lugar una representación de su propia cabeza. Bajo ella la inscripción: el único zurdo que ha conquistado a 1000 hombres 12 veces. Ya decía Dion Casio que era el hombre menos honesto que jamás ha vivido. El emperador se proclamó a sí mismo como el nuevo Rómulo y refundó la urbe como Colonia Lucia Annia Comodiana.
Los meses, anunció, serían redenominados con sus 12 nombres: Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculius, Romanus, Exuperatorius, Amazonius, Invictus, Felix, Pius. Su nombre se fue volviendo una suerte de mantra toponímico. El Senado pasó a ser Senatus Commodianus Fortunatus. Las legiones, Commodianae. La flota que importaba grano desde Egipto, Alexandria Commodiana Togata. Su palacio y los romanos, Commodianus. El día de implementación de estos cambios, 10 Commodianus. ¿Cómo iba a ocurrir tantas veces con los soberanos a los que se les escapaba la moto del poder absoluto? Murió asesinado antes de cultivar muchas canas. Aunque no en pleno Coliseo, para quienes siguen embelesados con la magia del cine. En realidad, la amante de Cómodo encontró una lista de personas a quienes el soberano se disponía a ejecutar y leyó ahí su propio nombre. Organizó entonces, junto a un prefecto y a un chambelán también parte del listado, un asesinato necesario para prevenir el propio. Le envenenó la comida, pero Cómodo la vomitó junto con el veneno. A grandes males, grandes remedios. Los magnicidas enviaron a Narciso, luchador y personal trainer del emperador, a estrangularlo en el baño. Una vez fallecido, el Senado lo declaró enemigo público, es decir, una damnatio memoriae de facto. Demolieron sus estatuas, restauraron los nombres tradicionales y enterraron el cuerpo en el mausoleo de Adriano. Pertinax, entonces prefecto urbano, fue llevado al campamento pretoriano y aclamado emperador. Una vez iniciada su gestión, la guardia pretoriana resintió lo modesto de su donativum, la donación habitual de los emperadores, y presionó para que vendiera las propiedades y concubinas de Cómodo. Tras un gran total de 87 días de gobierno, la misma guardia lo asesinó y ocurrió entonces lo increíble. Subastaron el cargo al mejor postor. Didio Juliano, un rico excónsul, estaba en medio de una fiesta bien regada cuando le llegó el reporte del remate en ciernes. Su esposa, hija y una multitud de parásitos lo persuadieron de dejar el sofá y apresurarse a ganarlo. Corrió al cuartel, pero no lo dejaron entrar. Así que, a grito pelado desde fuera de las murallas, compitió contra el suegro del malogrado Pertinax, que ofertaba dentro. Didio Juliano ganó con 25.000 sestercios por soldado, 250 millones en total. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Fue el peor negocio de su vida. 2 meses después lo depuso Septimio Severo, gobernador de la provincia de Panonia, hoy oeste de Hungría y norte de los Balcanes. Pero, ¿qué mal he hecho? Se quejaba Didio Juliano mientras lo arrastraban hacia su decapitación. ¿A quién he matado? El nuevo emperador acabó la pelotera e instauró 18 años de cierta estabilidad, inicio de la dinastía Severa. Por primera vez, el pueblo romano era comandado por un mestizo mitad bereber. Era un africano de piel oscura, si hasta hablaba latín con acento púnico. Dice la Historia Augusta que en una ocasión su hermana lo fue a visitar desde África y él, avergonzado por su pobre latín, la mandó de regreso a casa. Que no trataba a las mujeres con particular deferencia lo confirma cierta decisión del año 200. Dice Dion Casio que durante una competencia, las mujeres participaron y lucharon entre sí con la mayor fiereza, de modo que se hicieron bromas también sobre otras mujeres muy distinguidas. Por lo tanto, a partir de entonces se prohibió a cualquier mujer,
sin importar su origen, luchar en combate singular. Si las gladiadoras ya eran escasas en extremo, en adelante ni eso. En un intento por abuenarse con las familias de Antonino Pío y Marco Aurelio, renombró a su hijo mayor Lucio Septimio Baciano como Marco Aurelio Severo Antonino Augusto, una colonia griega llamada Bizancio, y aún antes que eso, Ligos, ahí donde Asia casi besa Europa, fue renombrada Augusta Antonina por el mismo motivo. Decimos cierta estabilidad porque ajetreo claro que hubo. Uno de quienes más la revolvió fue Clodio Albino, proclamado emperador por las legiones de Britania e Hispania desde el asesinato de Pertinax. Las facciones se vieron las caras en Lugdunum, hoy franchutizado a Lyon. Dice Dion Casio que 150.000 hombres se enfrentaron allí. A juzgar por esas cifras y por las crónicas de los hechos, es la más mortífera de todas las batallas entre romanos en más de un milenio de muchas batallas entre romanos. Severo venció e instruyó que el cadáver desnudo de Clodio Albino fuese tendido en el suelo para montar su caballo sobre él, a modo de humillación póstuma. Y luego estuvo el bandolero Bulla Félix y su banda de 600 hombres que incluía numerosos esclavos fugitivos. Una suerte de proto Robin Hood, no mataba a sus víctimas, robaba solo parte de su dinero, empleaba artistas y se disfrazaba de funcionario romano. Eludió la captura durante más de 2 años a pesar de la persecución de una fuerza de soldados bajo el mando de Septimio Severo en persona. Al menos aquellos abnegados peones de la maquinaria militar imperial le debían una al Big Boss, porque el norafricano levantó la prohibición de casarse que pesaba sobre los soldados. El soberano planeaba que lo sucediera un gobierno conjunto de 2 hijos, el ya citado Marco Aurelio Severo Antonino Augusto y Publio Séptimo Geta. Tras la muerte de Septimio Severo, quedó en evidencia cuán disfuncional resultaba el esquema. El palacio quedó dividido en 2 secciones separadas y a los sirvientes de cada una les estaba vedado acceder a la otra. Los hermanos solo se reunían en presencia de su madre, la última reserva de estabilidad imperial, y frente a guardia militar, pues el riesgo de ser asesinado acechaba siempre. El arreglo aguantó hasta que Marco Aurelio Severo Antonino Augusto logró que su madre concertara una reunión de paz en sus aposentos, locación que privó a su hermano menor de guardaespaldas. Ahí lo hizo asesinar por centuriones en brazos de su madre. Asumió así en solitario. Y el esfuerzo en el que había incurrido Septimio Severo para cosechar legitimidad renombrando a su hijo se fue al carajo, porque su Marco Aurelio Reloaded pasó a la historia con su más conciso apodo, Caracalla, originado en una capa larga de extracción gala que él puso de moda en Roma. Otro soberano de antología. Solía moverse acompañado de Scimitar, un león al que acariciaba como Vito Corleone a su gato. Informó al Senado que él era Alejandro Magno renacido. El original, informó, murió envenenado por su profe de infancia, Aristóteles, un notición inédito sobre hechos tan distantes temporalmente como Cristóbal Colón de nosotros. Para vengar a su ídolo, Caracalla tramaba prender fuego al Museo de Alejandría, sede de la famosa biblioteca por donde aún vagaría el espectro del filósofo homicida. Dion Casio no precisa si lo hizo, aunque sí sabemos que suprimió el comedor gratuito de los sabios y abolió muchos de sus privilegios. Es bien posible que uno de los perjudicados con estos recortes presupuestarios fuera Areteo de Capadocia, un médico que al parecer escribía en Alejandría. Fue el primero en describir los síntomas del tétanos,
y observó que ciertas personas bebían y orinaban en abundancia, por lo que hablaba de diabainein, pasar a través, motivo que a su vez explica que hoy nos refiramos a la condición como diabetes. Describió además el útero como un animal dentro de un animal y sostenía, tal como lo hiciera Platón, que las patologías emocionales de las mujeres eran causadas por el útero vagabundo que al migrar presionaba otros órganos. La bobería rigió por casi 2 milenios. Histrionismo comparte la misma raíz, como si la capacidad de teatralización fuera un atributo propio de las mujeres. Hasta bien entrado el siglo XX se presumía que las afectadas por esclerosis múltiple padecían de histeria femenina, una condición mental. Otro posible afectado por la hazaña de Caracalla fue Herón de Alejandría, inventor de una pequeña máquina a vapor y de la primera dispensadora automática. Al depositar una moneda, el peso activaba una palanca que a su vez abría una válvula que liberaba agua para abluciones. Completado aquello, continuaba inclinándose con el peso hasta que caía un contrapeso que cerraba la válvula. No hemos terminado con las tropelías de Caracalla, pero sí con el tiempo disponible para este episodio. Le cuento más, y vaya que hay más, en el próximo episodio de Historia Freak. Esta entusiasta incursión sonora cuenta con el apoyo vocal de Nicolás Montero y Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.